carpa, con la pantalla de televisión. Gloria a Dios. ¿Cuántos se han gozado en este retiro? Gloria al Señor. Ha habido maravillas, hermano. Gracias a Dios. Vamos a levantar las manos al cielo mientras entramos en la transmisión radial. Queremos rogar al Señor por todo lo que viene, ¿no? Que Él esté con nosotros, ha estado con nosotros hasta el día de hoy, gracias a Él, y queremos terminar este retiro con gozo. El retiro se va a cerrar el domingo en la mañana, a mediodía más bien. Ya en la noche servicio ordinario de la iglesia, aunque bienvenidos todos los que quieran venir, pero estamos con la intensidad del trabajo del retiro mañana sábado, desde las 9, si usted quiere venir a alabar, hasta en la noche. Por primera vez tenemos ya la transmisión, hemos estado sin transmisiones por razones de que en este tiempo difícil transmitir, pero ahora sí ya estamos transmitiendo al aire. Tenemos un tema muy interesante esta noche. Vamos a pedir al Señor que nos abra los oídos espirituales, el entendimiento, porque tenemos el tema los secretos de Pablo. Los secretos de Pablo, revelados a Pablo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a esperar que regulen ahí el sonido, que tenemos mucha resonancia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Levantemos las manos al cielo. Vamos a utilizar un pasaje. Levante sus manos. Vamos a estar en expectación para que el Señor nos abra el entendimiento. Usted sabe que es el Espíritu el que va a taladrar, el que va a llegar a la mente del hombre, o no llega nada que valga la pena, que se eternice. Padre, ábrenos esta noche nuestros sentidos, de tal manera que tu palabra pueda caer en buena tierra. Gloria a Dios. Que esa palabra pueda fructificar. Bendícenos como nos has bendecido en todo este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Primera de Corintios, capítulo 2, los tremendos misterios de Pablo. Usted sabe que Pablo es el arquitecto, al hombre que le encargaron edificar la iglesia. En el sentido de doctrina es el perito arquitecto. Por supuesto, uno de los más profundos es él, otro es Juan, y vamos a hablar resumidamente de los misterios revelados a Pablo y a Juan. Por supuesto, no vamos a poderlo ver extensamente. Vamos a tener tiempo después de estar deshojando esas preciosas revelaciones. Entonces leemos en el 1 Corintios 2, leemos el verso 9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado, note para quiénes, para los que le aman. Para los que le aman. Sigo. Pero Dios nos la reveló a nosotros, dice Pablo, por el Espíritu, porque el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. Lo profundo de Dios. Verso 14. El hombre natural no percibe estas cosas, porque son del Espíritu de Dios, y para él son ¿qué? Locura, y no los puede entender porque se han de entender espiritualmente. ¿A quién se las reveló? Dios. ¿A quién? A nosotros. ¿Quiénes nosotros de acá? A los profetas de aquel, a los que el Señor escogió de aquellos días, pero por el Espíritu sigue revelando, ¿no? A nosotros. Pueden sentarse, mis hermanos. Yo anoté
una serie de misterios que Pablo recibió y que nos ha transmitido. Por supuesto que usted sabe que todo está englobado de alguna manera en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento está insinuado en el Antiguo, pero hay cosas que son revelación netamente del ministerio apostólico nuevo testamentario. Usted sabe que desde antes se hablaba de la resurrección, en el Antiguo Testamento me refiero, ya tenían nociones de todo eso, inclusive ya se hablaba de un pueblo que iba a ser, usted lo sabe, que iba a ser diferente, y que ese pueblo, los profetas del Antiguo Testamento investigaron, como que no se adaptaban a lo que ellos esperaban, no eran promesas como las que ellos habían recibido. Y dice que examinando, por supuesto por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, entendieron que venía algo nuevo en el futuro y que no era para ellos, sino que ellos inclusive administraban esas cosas para los que vendrían más adelante. Nota eso. O sea que sí había insinuaciones de un matrimonio, de unas bodas, de una comunión del Hijo y del Padre, etcétera. Todo estaba insinuado, todo estaba dibujado ahí. Pero habían cosas que no. Habían cosas que estaban reservadas para los apóstoles que escribieron o que recibieron la estructura de la iglesia. Yo tengo anotado acá una cantidad, no vamos a ver tanto que tengo apuntado acá, pero vamos a ver algo, ¿no? Por causa del tiempo. Y Pablo llegaba cada vez a la iglesia que estaba estructurando por el Espíritu, llegaba con las nuevas celestes. Como que Pablo tenía fresco algo cada vez. Y decía, me han revelado algo, aquí está, y lo daba. Ahora imagínense cómo sería la cristiandad de los días iniciales de la iglesia. Que esa cristiandad examinaba en la Escritura las novedades de Pablo. Y no tenía Nuevo Testamento. Tenían el Antiguo Testamento. ¿Y cómo harían ellos para ver, para comparar si lo que Pablo decía coincidía con el Antiguo Testamento? Tenían iluminación formidable. Veían el Nuevo en el Antiguo Testamento. Eso solo por revelación. Y veían si Pablo, y analizaban si Pablo lo que decía era así, dice. Los bereanos. Como es de difícil encontrar figuras y encontrar los secretos de Dios en el Antiguo Testamento, pero esta gente estaba preparada. Eso quiere decir que el Nuevo Testamento estaba insinuado en el Antiguo. Pero vamos a ver los misterios revelados a Pablo. Una mañana que Pablo llegó, o no sé qué hora era, a la iglesia, les contó que él había sido llevado al tercer cielo. Qué misterio. Cómo hubiera sido de bueno haber platicado con Pablo, pero fíjese algo tremendo. No podía platicarlo Pablo con muchos ni mucho, porque le había sido difícil, le había sido imposible transportar aquellos misterios de arriba a la gente de acá. No le ha sido dable, como que no le alcanzaba el vocabulario, no había términos comparativos, como hablarle a un ciego de nacimiento, describirle los colores del arco iris. Ahora imagínese usted qué cosas
se reservó y se guardó Pablo. Ahora yo me pregunto, si no las podía decir, si no las podía comunicar, ¿para qué se las mostraron? Como aquellos que viajan, dice, bueno, si yo no voy a contar que he viajado y todo, ¿para qué viajo? Si parte del gusto es contarlo, ¿verdad? Pero a Pablo le dijeron, cállese, no le fue dado comunicarlas. Así que ahí hay misterios que todavía falta que nosotros los sepamos. No creo que se hayan quedado guardados en la tumba con Pablo. Yo creo que eso se va a saber. Bueno, pero el caso es que también él contó una mañana de esas, y cuando le dijeron, ¿y cómo fue que fuiste, Pablo? No sé. Yo no sé si me salí del cuerpo, yo no sé si estaba en el cuerpo. El caso es que yo fui hasta el tercer cielo, más allá de las estrellas. Y le dijo, y hay algo más. También fui a los abismos, fui al paraíso de Dios. Y vi cosas que no les puedo ni contar. Misterios, ¿verdad? Ahora, yo sé, hermano, yo creo que el Señor tiene misterios, pero los misterios no son solo para que nosotros nos quedemos y cómo será y qué va a ser y nos quedemos así. Los misterios son revelables. Amén. Ahora Pablo llegaba muchas veces con la revelación profunda, pero muy profunda. Pero luego veía, antes del servicio, tal vez, antes de subir al púlpito, tal vez platicaba con la gente, y la gente con minuciosidades, con celos, con contiendas, qué sé yo. Y entonces Pablo subía al púlpito y les decía, yo les traía vianda, pero les voy a dar lechita nada más. ¿Por qué? Decían los hermanos. Porque son muy carnales. Quiere decir que para recibir los misterios de Dios debemos ponernos en altura, hermano. No es nada más desear por curiosidad saber las profundidades de Dios. Es para hacerlas, practicarlas para algo más elevado que simplemente una curiosidad. Por eso es que muchos misterios la iglesia primitiva no lo supo porque no estaban a la altura espiritual. Esas cosas había que darlas en altura espiritual para que las compararan espiritualmente. Por eso no les habló mucho de Melquisedec, por eso no les habló mucho de otros misterios. Pero tenemos suficientes misterios para darnos gusto. Oiga algunos, y vamos a ver si lo logramos describir. Por ejemplo, les contaba Pablo por inspiración que había espíritus, eso no se sabía antes, a la manera que Pablo lo sabía, que había espíritus que estaban encarcelados para ser juzgados, tipo angélico. Fíjese. Y también les comunicaba que había espíritus desobedientes de antes del diluvio que estaban cautivos. Toda la gente se quedaba asombrada. Espíritus cautivos. Ya no solo almas cautivas, sino espíritus cautivos. Y les hablaba Pablo, por ejemplo, de que había que entregar cuerpos a Satanás para que fuera salvo el espíritu de ellos en el día de Cristo. ¡Qué misterio! Todavía hoy nos quedamos asombrados de ese misterio. No lo hemos estudiado mucho, ¿verdad? Entreguen a Satanás, 1 Corintios 5:5. Entréguenlo para que su espíritu sea salvo en el día de Cristo. O sea que a veces es preferible que le caiga al cuerpo y a la carne, ¿verdad? Para que la parte espiritual sea libertada. ¿Cuántos dan gloria a Dios y dicen amén? Misterios, no vamos a hablar mucho de eso, no va a dar tiempo. El misterio de repente llegó con este misterio, mire qué cosa más tremenda. Llegó con la novedad, me habló el Señor, me dijo algo el Señor y todos se le amontonaban.
Y Pablo les dijo, miren, el Señor me dijo que no todos nos vamos a morir. Y se quedaron asombrados. Pablo, creíamos que todos los nacidos de mujer se tienen que morir. Les dijo Pablo, no, el Señor me acaba de decir que no todos moriremos. Usted ya sabe ese misterio, ¿verdad? ¿Puede usted ahora sonreír y levantar su mano y decir, sí, yo ya sé que no todos moriremos? Qué fácil está eso ahora, ¿verdad? Qué fácil. Pero era un misterio. No había precedente. Porque el Espíritu Santo se había comprometido a ir al cielo, oír lo que platicaban allá en las profundidades de la divinidad y bajar y revelarlo. ¿Usted cree que esa función ya se terminó? A ver, ya se terminó. ¿Y dónde están las personas que le revelan? Deben haber en algún... ¿Cuántos creen que el Señor puede revelar lo profundo de Dios? Eso no era exclusivo de la era de los apóstoles de aquellos días. Viene otro misterio. Les llegó diciendo un día, aparte de que no todos morirían, les llegó diciendo, imagínense, el Señor me mostró que con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, 3 órdenes, los muertos en Cristo resucitarían. Y un pueblo sería transformado, levantado de la tierra. Eso no tenía precedente. En el Antiguo Testamento se sabía de un Enoc levantado, se sabía de un Elías levantado, pero no se sabía de todo un pueblo levantado por los aires. ¿Y usted ya tiene esa noticia? A ver, levante su mano todos los que tienen. Y yo que le traía los misterios de Pablo, ya usted los tiene. Qué bueno, ¿verdad? Un aplauso al Señor, hermano. Él lo está revelando. Aleluya. Gloria a Dios. Y un día llega Pablo y dice, el misterio nunca revelado hasta el día de hoy, dijo Pablo. Todos se asustaron. ¿Qué será? ¿Se va a partir el mundo en dos? ¿Qué será? No fue revelado a nadie antes. Que el que iba a venir a nacer en Belén, no era un enviado nada más, sino que era Dios en carne. Porque dice que si los príncipes de este mundo hubieran sabido que venía Dios en carne, no lo llevan a la cruz. Ni el diablo se los pudo decir. Porque el diablo, como se ve, no todo lo sabe, ¿verdad? Pero a Pablo le revelaron eso. Otro misterio, les dijo. Ustedes ya saben que va a caer la pared intermedia entre judíos y gentiles. Ese era otro misterio. Los judíos no podían concebir eso. Y esa pared que va a caer va a hacer que se quede un solo cuerpo, que no va a tener nacionalidades. Y ese cuerpo se va a llamar el cuerpo de Cristo. ¡Aleluya! ¿Cuántos dan gloria a Dios? Nota eso, ¿verdad? Vamos a ver qué otro misterio. Llegó un día diciendo, va a haber un tiempo, les dijo, ya sabían ustedes que no es lo mismo resucitar que ser transformado. Y todos se quedaron asustados. Ustedes saben que la resurrección va a cambiar lo mortal o lo corruptible en incorruptible. Y los mortales que van a estar vivos van a ser cambiados en inmortales. Pero note usted, como que la transformación es algo diferente a la resurrección. ¿Por qué? Porque
dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los primeros resucitarán, ¿verdad? Y luego dice, y todos juntos, vivos y muertos, seremos transformados. Entonces algo después. Y hay algo más. Dice, no todos dormiremos o moriremos, pero todos seremos transformados. Quiere decir que no se necesitará para alguno, no se necesitará morir para ser transformado. Gloria al Señor. Y tenemos esperanza que nosotros solo vamos a ser transformados, ¿verdad? Mire cómo lo tienen al día con los misterios de Pablo, hermano. El Espíritu Santo. Gloria a Dios. Otra vez llegó Pablo con otro misterio. Que ese hombre sí que había que seguirlo de cerca, hermano. Misterio tras misterio. Y eso que no contó todo lo del cielo. Y les resultó diciendo, la carne, esta, en donde pasa sangre, no heredará el reino de Dios. Entonces, ¿cómo habrá que entrar en el reino? Si van a entrar con carne y huesos. Porque Cristo subió resucitado con carne y huesos. ¿Se acuerdan cuando le dijo, pálpenme, pálpenme, yo tengo carne y huesos? Pero estaba escrito que no entraría sangre y carne. ¿Qué está usted interpretando entonces? Que lo que sobra ahí para entrar en el reino es la sangre, ¿verdad? Y usted sabe que la vida del hombre es la sangre. Porque sin circulación no hay ninguna operación en el cuerpo. Pero va a haber algo que va a mudar esa función. Gloria a Dios, no nos metamos mucho ahí. No es para un retiro, eso solo es para que usted no deje de venir a la iglesia. Como dicen en mi tierra, venga la doctrina. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Muy bien. Otro día llegó Pablo diciendo que la iglesia que se estaba formando era un pueblo aparte. Que la iglesia era un pueblo aparte, no era Israel. Y todos se quedaron asustados, porque ahora, hoy día, confunden la iglesia con Israel. Espiritualizan o materializan, no sé cómo hacen, y ahí resultan que la iglesia tiene como capital Jerusalén. ¿Cuándo ha sido capital de la iglesia Jerusalén? Y ahí resultan con que la nueva Jerusalén va a ser en Missouri. Y venden pedazos de tierra de Missouri. Media vez paguen la cuota. Mire hasta dónde se llega. Ahora que fuimos a Israel, y un hermanito ahí, hermano, un hermanito en la caravana de Israel. Y el hermanito lo llevaron, estaban sembrando árboles en Israel, en Jerusalén. El que quería sembrar un árbol y todo el mundo dando su cuota y no sé qué. Y el hermanito va a buscar su arbolito que estaba pagando desde hace un año. Y dijo, ¿dónde está mi arbolito? ¿Dónde está mi arbolito? ¿Qué es su arbolito? Aquí no hay arbolito. ¿Y qué había pasado, hermano? Que le habían dicho que la nueva Jerusalén había que comprar árboles para tener árboles donde pararse uno en la sombra cuando venga el Señor. Y resulta que eso que él estaba pagando era en Missouri, no en Jerusalén de allá, pero le dijeron que la nueva Jerusalén era en Missouri, en una finca de un hermano. Un poquito largo, pero hermano, ¿verdad? Y el hermano tenía años de estar pagando su cuota para que le mantuvieran su jardincito en donde iba a venir el Señor. Otros dicen que la nueva Jerusalén va a ser Guatemala. Yo sí quisiera, hermano, que haría cerca.
Pero la Jerusalén, Jerusalén es Jerusalén, Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. Aleluya. Un aplauso al Señor de la gloria. Fuerte aplauso. Gloria a Dios. Amén. Una pregunta indiscreta, usted que sabe tanto. ¿Dónde va a ser la Nueva Jerusalén? Si dice que Abraham dio esa ciudad, y dice que si esa ciudad fuera en la tierra, como no la halló, Abraham tiempo tuvo para regresarse, dice. Pero es que no buscaba la de acá, él buscaba la otra, que no tiene fundamento en la tierra, y dice que él murió esperando la otra. Ahora, si usted va hacia una ciudad terrena de cimientos en la tierra, se puede derrumbar con un terremoto. Ahora hay gente de otra dimensión. Fíjese, están regresando tantos judíos a Israel. Allá estábamos nosotros en Israel, y los judíos, algunos murmurando, y hasta el día de hoy murmuran, hermano. Los regresaron, los llevaron a su tierra, y ellos los llevaron con la ilusión, por supuesto, interpretándola, ¿verdad? Calles de oro, mar de cristal. Sí, ¿verdad? ¿Y sabe qué decían los judíos? ¿Y dónde está el cristal? ¿Y dónde están las calles de oro? Porque hay gente que o se materializa o se desaparece en espíritu, y tan espiritual. Entonces tenemos que entender que los misterios de Pablo son un tesoro que hay que estudiar ahora. Mire qué otro misterio traía Pablo un día de esos. Cómo me hubiera gustado ser ayudante de Pablo, aunque sea para lustrarle los zapatos. Dichosos Aquila y Priscila, que haciendo carpas y oyendo la doctrina. Y allá estaba Pablo dando las puntadas por otro lado, pero entregando los misterios, trabajando con sus manos inflamadas en la noche, trabajando para ir los sábados a dar la palabra, y trabajando, y le daban la doctrina. Aquila y Priscila cuadraban al primero redondo que les aparecía. Amén. A ser discípulos, ¿verdad? Hijos del reino. Bueno, pues un día llegó Pablo con otro misterio. Oiga, tenemos para todo el año, hermano. Y dijo Pablo que habrá un celibato sublimado en el futuro eterno. ¿Sabía usted eso? Por ejemplo, la iglesia. La iglesia no se va a reproducir. Y allá ni se casarán ni se darán en casamiento. Celibato. Pero sublimado. Y a veces se ha querido imitar ese celibato ahora aquí en pura carne. Solo el que le da a Dios el don ahora, ¿verdad? Individuos. Y usted sabe que en la tribulación, en los tiempos futuros que vienen, habrá también una cantidad de gente en la tierra que no se casarán por dar el mensaje. Pero eso no es el celibato que se está practicando, ¿verdad? Ahora, cásese, si usted tiene deseos de casar, cásese. No peca. Se va a meter en enredos, pero no peca. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Se quiere casar? Cásese. Siempre que sea en el Señor y que tenga cómo. Si alguien no quiere casarse, momento, ¿tendrá don o tendrá doña? Mire, pues se me van a mí las palabras.
¿Cuántos están entendiendo? O sea que depende de las épocas. Lo que pasa es que la gente confunde las épocas. A veces se siente en el cielo, está en el cielo. A veces cree que ya está sublime y está más carnudo que el rochoy de la carnicería. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Otro misterio de Pablo. Un día llegó Pablo contento y les contaba cómo Cristo vendría a pelear las batallas directamente a la tierra con seres extraños a la cabeza de sus ejércitos. Y cómo Dios dominaría fuerzas de los confines del universo que se concentrarían en la tierra. El que tenga interés de ese rollo, venga entre semana y vamos a estudiarlo. Amén. Gloria a Dios. Un día dijo Pablo, yo les estuve platicando con Pedro, con Pedro, el apóstol. Y Pedro lo oyó y le dijo, hermano Pablo, yo a usted no le entiendo nada. Pedro, a veces queremos entenderlo todos nosotros. Y escribió para que fuera más claro Pablo, o que digo Pedro, escribió en el canon sagrado. Pablo, el hermano Pablo, tiene cosas difíciles de entender. Pero sin embargo, cuando fueron a platicar con Pablo con los apóstoles, le dieron la mano de apostolado. Le dijeron, Pablo, no te entendemos nada, pero eres de nosotros. Quiere decir que la unidad en el Espíritu es anterior a la unidad de la doctrina. Y quiere decir que la unidad en el Espíritu, ¿alguna vez se los comunicó a alguien? Yo creo que Juan era casado, ¿verdad? Ni a su señora le dijo, hermano. Y entonces, ¿cuándo los va a volver a profetizar? ¿Nota eso? Y fíjese bien, se había corrido la voz, que Juan no moriría. ¿A qué le suena eso? Mire, por ahí la bola, como decimos por acá nosotros, la bola de que Juan no se iba a morir. ¿Por qué le dijo uno al otro? Porque el Señor le dijo a Pedro regañándolo. Porque Pedro le dijo, Señor, yo me voy a morir, ¿verdad? Sí, te vas a morir. ¿Y qué de este otro? También este se va a morir, iba con Juan. Y el Señor le dijo, ¿y qué a ti? Si yo quiero que Juan quede hasta que yo venga. Y entonces corrió la voz que él no se iba a morir, Juan. Pero se aclara en la Biblia, pero no dice que no se iba a morir, dice. Entonces, ¿qué misterio hay ahí, hermano? Allá hay un misterio, hermano. Si va a tener que volver a profetizar y ya se murió. Volverás a profetizar a pueblos y a gente. Porque ¿para qué le iban a mostrar los 7 truenos? Porque él los supo, los vio todos. ¿Para qué se los iban a dar si se iba a ir a la tumba todo eso? Y no era solo para él, era para el mundo. Por eso yo creo que los 7 truenos le van a poner fin a todo, hermano. Y Juan va a venir a pregonarlos. Eso está serio, ¿verdad? Y a Juan le revelaron, y no podemos ver mucho más, le revelaron que la iglesia se iba a vestir de humillación, luego de lino y después de lino fino.
tres etapas, tres estados de la iglesia. Y lo único que le puedo decir de esto es, ¿se recuerda usted que Esther, para obtener la liberación del pueblo de Israel, los que han leído el libro de Esther, se vistió de saco, cilicio y humillación y ayuno? Y no alcanzó la liberación, tenía temor, era humana, no quería perecer. ¿Y qué tuvo que hacer para alcanzar la liberación de Israel? Vestirse de gala y entrar a la sala del rey para que le extendiera el cetro, so pena de morir si no era llamada. Se arriesgó. Fíjese bien, esa es otra etapa. Pero hay otra etapa mayor. Cuando vieron a la esposa del Cordero vestida de lino, ya no solo de lino fino, en las bodas. Hay una etapa celestial, hermano. Porque no puede haber yugo desigual cuando se una la iglesia al final con el esposo. Esposa y esposo tienen que estar en cuerpo celeste. No hablemos de los cuerpos, hablemoslo mañana para entender todo esto. Entonces, si me permite resumir, lástima que no hay lugar a preguntas ahora. Pero si me permite resumir, todavía hay algo más. A Juan le revelaron que la iglesia tendría 7 fases de madurez. 7. Y que cada una de esas fases corresponden exactamente a todo lo que ha vivido la iglesia ahora. Y le cuento aquí entre nos, no se lo va a decir a muchos, que la última fase que estamos viviendo es la iglesia de la Odisea. La iglesia donde quiere mandar el pueblo. La iglesia que va a tener que ser calentada y tiene que ser tirado fuera lo tibio. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Dicen amén? Bueno, déjenme algunas cositas por ahí que hemos dejado botadas. El tiempo se nos fue ya. De todo lo que le he platicado, hay una cosa o dos cosas que me llaman profundamente la atención. Primero, la que me llama más la atención es el misterio, el gran misterio de los que nunca morirán. Eso no estaba revelado en el Antiguo Testamento. Ahora yo me sospecho, el don de la sospecha del hermano Sergio. Ya me lo transmitiste, el don de la sospecha. Yo sospecho que aquí hay una cantidad grande de gente que no va a morir. Yo miro gente aquí que no va a pasar por la verbena. Y veo otras que no van a pasar ni siquiera por los cipreses. Y otros ni al cementerio general, que ya no caben. Y otros que tampoco al cementerio más bonito, que no digo el nombre para no hacerle propaganda, porque los van a cambiar. ¡Vivos! ¡Un gloria a Dios! ¡Un gloria a Dios! No todos moriremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¡Aleluya! ¿Cuánto va a mire cuánto tardan las agonías para morir? Hay gente que agoniza años, casi. Hay gente que se muere así de un ataque que ni le da tiempo ni de ponerse serio. Y se van así. Pero, ¿cuánto tiempo cree usted que va a durar la transformación?
¿Ah? ¿Cuánto? Por ahí me dicen en un abrir y cerrar de ojos. Me dieron doble tiempo todavía. Es en un abrir de ojos. O sea, fracciones de segundo, ¿no? O sea que a lo mejor va usted a ir al supermercado un día de esto. Y va al súper y se queda así y se va. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Si fíjense que a los muertos los van a resucitar, los muertos en Cristo, los van a resucitar, ya van a estar incorruptibles, se va a deshacer la incorrupción o la corrupción, y van a estar incorruptibles. Pero nosotros que estemos vivos, vamos a estar mortales. Ahora yo le pregunto, es uno de los misterios que me tiene loco a mí. ¿Y para qué van a levantar primero los muertos si nosotros no estamos listos todavía? Voy a repetir, fíjese que yo sé en qué estoy parado. No me he chiflado todavía. Óigame bien, voy a repetir. ¿Por qué los muertos en Cristo resucitarán primero que nosotros ser transformados? Y si hay alguien que me lo diga en contra, que me lo diga de una vez. ¿Sabe usted que si se estudia bien el pasaje de Tesalonicenses, de Corintios, todos los contextos, usted va a encontrar que nos van a transformar juntos a vivos y a muertos para subir, pero los muertos resucitaron antes. Ahora yo le vuelvo a preguntar, ¿y cuánto tiempo antes cree usted que los van a levantar? A saber, ¿verdad? ¿O hay alguien que sepa? A saber, pero sí va a ser antes. Porque todavía no, todavía está vigente que dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero que nosotros ser transformados. Pero si nos vamos a ir juntos, nos tienen que transformar a ambos. En ese lapso de tiempo, entre resucitar los muertos y transformarnos a nosotros, tienen que suceder cosas que no sabemos. ¿Por qué cree usted, hermano? ¿Por qué cree usted que hace 2000 años los que anunciaron la presencia del Señor vivo en la tierra fueron los muertos? ¿Por qué cree usted que quedó la figura de que los primeros que avisaron en Jerusalén que había resucitado Jesús fueron no vivos sino muertos resucitados? Yo les pregunté la otra vez, hermanos, ¿quiénes fueron los primeros que anunciaron la resurrección del Señor? Las mujeres, me dijeron las mujeres. Y entonces, como quien dice, nos adelantamos a los hombres. Cierto, las mujeres fueron antes que los hombres, pero antes que los hombres y las mujeres fueron los resucitados. Quiere decir que el Señor va a tener 3 clases de testigos: resucitados, hombres y mujeres. Ahora bien, la cosa se pone buena. ¿Qué va a pasar si el Señor, cuando resucitó la vez que vino, se quedó 40 días en la tierra mostrándose a los suyos? La parucía del Señor, que engloba muchas apariciones, la parucía del Señor no es nada más que la presencia otra vez de Jesús a los suyos.
Ahora déjeme explicar y yo voy a terminar con eso. Dice Hechos, en la versión de las Américas. Jesús dice, después de muerto y resucitado, Dios le permitió hacerse visible, no a todo el mundo, no a toda la gente, sino a los testigos que de antemano Él había escogido. ¿Y para qué cree usted que va a ser la parucía? Para escoger sus testigos. Por eso, es por eso, hermano, porque no que se quiere entrar en los misterios de Pablo y de Juan, que la gente no entiende nada. Ahora están confundiendo la gimnasia con la magnesia. Y hay gente ahora que cree que es herejía hablar de un Cristo que desciende y levanta muertos y transforma vivos y va a trabajar con su iglesia. ¿Y quién le habrá dicho a quién que el Señor no va a estar en la tierra cuando descienda por su iglesia para los juicios de los sellos? Y usted sabe que los sellos no van a ser en el cielo. Y no dice en ninguna parte que la iglesia se va al cielo con el Señor sin que antes haya juicios. Lo que pasa es que subimos, dice, y vamos a estar para siempre con el Señor. Así dice, ¿verdad? En las nubes será, en los aires será. ¿Usted cree que el Señor se va a quedar en los aires? Porque no puede bajar a la tierra, estar ardiendo la tierra. No. No lo dejan bajar. ¿Cómo va a ser eso si viene con vara de hierro? Lo que pasa es que el Señor se va a movilizar en el día de la venganza, en el día terrible de Jehová. Se va a movilizar en la tierra. Vendrá sobre los hombres con todos sus santos resucitados. Y después viene a tomar la tierra. Porque no estamos hablando ahora en este misterio de Pablo, que solo a Pablo se lo dieron, hermano. Yo platico mucho con Pablo aquí en la Biblia. No va a creer que me pongo a hablar con Pablo así. No, eso es prohibido acá. Y platico mucho con Pablo en la Biblia y Pablo dice unas cosas que no están en ninguna otra parte. Y resulta que me dijeron a mí que el perito arquitecto de la iglesia no estaba en ninguna otra parte más que ahí en el Nuevo Testamento. Pues me voy al Nuevo Testamento a platicarle al perito arquitecto de la iglesia. Si en el Antiguo Testamento no hay perito arquitecto de la iglesia. Y hay quienes quieren acoger el Antiguo Testamento para regir y normar a la iglesia del nuevo pacto. Y hay quienes quieren aplicar el Antiguo Testamento donde el Señor estaba sometido a la ley para normar un nuevo pacto que no se parece al otro, tan no se parece al otro que a Israel le van a cambiar el pacto antiguo para darle el nuevo. ¿Por qué? Porque el Señor no se va a quedar con el pacto antiguo, porque si el pacto antiguo fuera el definitivo, no hubiera habido necesidad de nuevo pacto, dice la Biblia. ¡Aleluya! Un aplauso y está bien, mi amigo. Yo estoy tan decepcionado de las opiniones de los hombres que cuando yo estaba mal antes allá en las tradiciones de la iglesia, me decían los hombres que estaba bien.
Y yo sabía y me reía por dentro si supieran que estoy mal. Y cuando estaba bien con Dios, me decían que estaba mal. Y mire, estoy tan decepcionado que cuando le fui a preguntar a un maestro de teología, de suma teología, cuando andaba en mis angustias de buscar la verdad, usted sabe que a mí no me enseñaron el bautismo del Espíritu Santo, no me lo enseñó ningún hombre. Yo le pregunté al Señor, Señor, enséñame eso porque yo no lo entiendo. Y me fui con mi maestro de teología. Y cuando le hablé de esto, del bautismo del Espíritu Santo, me dijo, cuidado, porque las lenguas son del diablo. Dije yo, ay no, yo no quiero al diablo. Imagínense. Y cuando vinieron las lenguas del Señor, entonces me decían, ya caíste en herejía. Y era cuando mejor estaba, hermano. Entonces dije yo, los hombres no dicen la verdad, Señor. El Señor me dijo, si eso hace rato que te lo di. Quedé yo. ¿Y sabe usted qué texto me dio el Señor para que me callara, para que me dejara estar hablando, depender de los hombres? Me dijo el Señor, lee lo que dijo Pablo. Si yo agradara todavía a los hombres, no sería siervo de Dios, dijo Pablo. Sí, pero se te van a cerrar muchas puertas. Se te va a cerrar todo. Y mandaron un enviado que me dijera, mira, con solo que no hables de las lenguas, te vamos a nombrar secretario de no sé qué y no sé cuánto más y te vamos a mandar a no sé dónde. Cansado de viajar estoy, le dije. El Señor me había dado facilidad de viajar antes. Y ya no me llamaba la atención eso. Y me dijeron un montón de cosas, mira, ya no digas eso que te pasó ahí en tu casa. Porque a mí me pasó el bautismo en mi propia casa. Todavía me atreví a decirle, Señor, fíjate que como yo no entiendo esto, no me voy a meter en ninguna iglesia, le dije. Porque van a creer que los de la iglesia donde me meta, me convencieron. Mejor me voy a meter en mi casa, en la sala de mi casa. Y si es que hay bautismo, así como tú dices, ahí me vas a bautizar. Me metí en la sala de mi casa y se vino el cielo sobre mí. Y empecé a hablar en otras lenguas. ¿Para qué? ¡Aleluya! Para que llegaran después los que no me habían dado nada, a quitarme lo que no me habían dado. Y me llegaron a decir entonces, pero ahora no hables de eso. Pero si es el único que me ha dado esto, es el Señor. Le dije, ¿cómo voy a callar? Eso es lo primero que tengo que callar. No, me dijo uno que era ministro antiguo. Me dijo, fíjate que yo busqué eso que tú dices que hallaste. Y ni la punta de la lengua se me durmió, me dijo. Entonces le dije yo, pues yo no busqué eso y se me durmió toda la lengua. Depende, hermano, depende de la dependencia. ¿Qué quiere usted, creer la palabra o creerle a los hombres? La palabra, ¿verdad? Pues dependamos de la doctrina de los apóstoles. Un día me dije, y yo voy a terminar con eso, un día me dice alguien, eso de hablar en lenguas y de que esas cosas son herejías. Ah, y Dios me dio un texto y se lo puse en la cara a esa persona. Léalo, le dije, léalo, ya va a ver qué texto fue. Léalo, le dije. No lo quería repetir, pues se lo voy a leer yo, le dije. Mire cómo dice ese texto, le dije. Bueno, ¿y qué hay pues, herejes, cuando os reunís? ¿Tiene alguno lengua? El otro se puso colorado, hermano. No me quería decir que ahí no decía herejes. Como él me acaba de decir que era hereje por hacer eso. Entonces no me quiso corregir, fíjese. Y yo le volví a repetir, ¿qué hay pues, herejes? Herejes. ¡Aleluya! Me comía la boca por decirle,
Entonces le dije, oiga, ¿quién está escribiendo? Está escribiendo Pablo, autorizado. Y le está escribiendo a la legítima iglesia. Que hay pues hermanos. Quiere decir que Pablo era hermano entonces de los herejes. ¿Sabe qué me dijo? Agarró su sombrero, lo tiró al suelo y me dijo, con usted no se puede. Y no le he vuelto a ver, no le he vuelto a ver. Menos mal que no pudo conmigo, solo el Señor pudo conmigo. Levante su mano al cielo. Levante su mano al cielo. Aleluya. Los misterios de Pablo, revelados por el Espíritu. Cosas que usted no sospecha. Cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, son las que nos han sido reveladas. ¿Las quiere usted? No lo van a aplaudir los hombres, no lo van a aplaudir las entidades, no lo van a felicitar, pero va a tener la verdad. Va a tener la verdad. Y la verdad lo hará libre. Aleluya. ¿Se atreve todavía a esperar un momento de ministración? Hemos sido ministrados todo el día. Si usted quiere saber más de estos preciosos misterios de Pablo y secretos de Juan Zebedeo, Juan Apóstol, siga viniendo, hermano. Esto no va a ser tema solo del retiro. Esto van a ser temas minuciosos de la doctrina perenne de nuestra iglesia. Y vamos a saber cada día más. Y la verdad nos hará libres. Aleluya. 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 Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Reciba, hermano. Reciba esta multitud de la carpa donde estén. Reciban del Señor. Aleluya. 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 Gloria a Dios.